Hola, buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, un saludo a todos los que ya están de espera, conectados en esta noche a través de nuestra página. Somos la comunidad cristiana Palabra de Vida y siempre contentos de que llegue el día miércoles para poder compartir juntos una palabra, siempre con el anhelo, la fe de que el Señor pueda darnos aquello que tanto necesitamos para nuestro caminar con Cristo, para sobreponernos de repente tantas dificultades y adversidades que enfrentamos en el día a día, para seguir avanzando en nuestros sueños, en nuestras metas y objetivos, para fortalecernos en el Espíritu, para fortalecernos en Cristo Jesús, para llevar por obra todo lo que el Señor Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nos ha encomendado y seguramente espera que hagamos. Amén. Así que fuerte abrazo a todos, bienvenidos a todos los fieles de nuestra iglesia, bienvenidos a todos aquellos que se conectan desde diferentes lugares y que suelen vernos y mirarnos para escuchar una buena palabra de parte de nuestro Dios. Espero que estén quietos, tranquilos, cómodos en casa o donde sea que estén, con su Biblia en mano y sobre todo, lo más importante, pues con el corazón dispuesto a oír una palabra que no es palabra de hombres, es palabra de Dios, es una palabra que viene del cielo y pues es algo para nosotros sagrado. Todo lo que venga de Dios es importante, es vital, es sagrado y vale todo sacrificio y toda planificación que implique pues dedicarle este tiempo de manera especial a nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy voy a compartir una palabra, no vamos a tomar mucho tiempo esta noche, pero creo que es una palabra que nos va a bendecir definitivamente. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Esperemos que esta palabra remueva los conceptos, las ideas, los patrones de pensamiento, de juicios, todo aquello que probablemente en nuestra mente y en nuestro corazón hayamos amontonado y acumulado en tantos años, en tantas experiencias y tanta vida ajenos a Dios. Y que ahora, cerca a Dios, gracias a Jesús, hechos hijos e hijas de Dios, pues tenemos que vivir de una manera absolutamente diferente. Y es importante que el Señor pueda intervenir y que juntos podamos quitar y deshacernos de todo aquello que nos impide avanzar a la velocidad probablemente que el Señor espera. Tenemos que crecer, hermanos, esa es la voluntad de nuestro Dios. Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre hermoso, con el cual caminamos todos los días, nos dio a Jesús, a su Espíritu Santo. Ya no solamente nos dio a Jesús, no solamente tenemos su palabra, sino que el Señor ha derramado de su Santo Espíritu sobre nosotros, entendiendo que el Señor tiene un anhelo intenso de intimar y relacionarnos y caminar con nosotros todo el tiempo, de involucrarse con nosotros todo el tiempo. Tenemos que seguir entendiendo las escrituras nos revelan a un Dios y sus acciones como un Padre no solamente bueno, justo, como el juez justo de la tierra que es, sino como un Padre y un Dios verdaderamente ha hecho todo y hará todo lo necesario para caminar con nosotros, para que todo lo que hagamos aquí debajo del sol lo hagamos con Él y para Él y de la forma que Él nos ha instruido, de forma que o de manera que podamos darle gloria. Que Dios es un Dios perfecto, hermanos. Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios extraordinario. Y si verdaderamente nosotros somos sus hijos y queremos hacer cosas
bien hechas, especiales, si queremos, digamos, sobresalir de alguna manera, no por nosotros, sino porque somos los hijos de Dios, llamados a revelar y a manifestar las virtudes de aquel que nos llamó, nosotros tenemos que sufrir una seria y drástica transformación en toda nuestra vida, en todas las formas posibles en nuestra vida, para que justamente le demos gloria al Señor, que todo lo hace tan bien. Tenemos que aprender a hacer las cosas también muy bien, y para eso tenemos que llegar al punto de ser diestros, adquirir habilidades y destrezas en todo lo relacionado a los asuntos espirituales, para que, repito, podamos darle alabanza a Dios, nuestra forma de caminar debajo del sol, nuestra forma de tratar con nuestro prójimo, con la forma en que tratamos o construimos una familia, una iglesia, una empresa, un negocio. Y para eso tenemos las 24 horas del día, 7 días a la semana, 24 por 7, todo el tiempo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Eso me hace pensar y concluir, igual que tú, verdaderamente Dios nos ama de una manera extraordinaria. Él sí, Él sí de andar contigo todo el tiempo. Él no se aburre contigo. Él quiere hacer la obra contigo. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la escritura. Quisiera que vayamos todos al libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. Ahí vamos a empezar con esta escritura que es súper importante. Creo que la estuvimos mencionando la semana pasada, las semanas anteriores incluso, que para nosotros los hijos de Dios, como repito, como dije en la introducción, tenemos entre tantas metas y objetivos darle alabanza a Dios. Para darle alabanza a Dios, nosotros tenemos que tomar el control de nuestra vida, el control de nuestros pensamientos, sabiendo que en la mente y el corazón está el origen de nuestra vida, nuestras acciones, decisiones y elecciones. Entonces tenemos que tomar control de nuestra mente, nuestro corazón, por medio de la palabra de Dios. Tenemos que ejercitarnos en ese dominio propio, está en el Espíritu Santo que está en ti y en mí, está en nuestro ADN espiritual, de modo que, tomando y teniendo el control de nuestra vida, podamos tener muchísimas, muchísimas probabilidades de darle a Dios nuestra alabanza en el día a día. La Escritura dice, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Voy a repetir, porque nosotros, los seres humanos, aprendemos por repetición. Y creo que es importante leerlo una y otra vez para que esto quede sellado en nuestro corazón y nos lleve a la consideración, a la reflexión, al estudio de esta verdad. La Biblia dice, el que piensa estar firme, es decir, todos aquellos de nosotros que hemos creído en Jesús, todos aquellos de nosotros que hemos leído y estudiado la Biblia, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, pues entendemos de que hemos sido hechos, formados y creados para alabanza de Dios. Nuestro objetivo, nuestro propósito en la vida es darle gloria al que vive por siempre. Para darle gloria a Dios, para alabar a Dios, para que se cumpla la escritura, entonces nosotros debemos, entre otras cosas, estar o permanecer firmes en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? El Señor Jesús me ha llamado. El Maestro de Galilea se me ha parecido. Dios me ha llamado y me ha dado a su Hijo. Me ha dado salvación. De manera voluntaria y deliberada, yo le he dicho sí a Jesús. Quiero que tú seas mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Quiero
caminar contigo el resto de vida que me queda, Jesús, para toda la eternidad. Entonces, para caminar con Jesús, para darle alabanza a nuestro Dios, tenemos que permanecer firmes en esta vocación y en esta verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Soy un hijo de Dios. Soy el pueblo de Dios. Y los hijos de Dios y el pueblo de Dios tienen un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, necesito planear, necesito establecerme metas, necesito organizar muy bien mi vida, de modo que permanezca firme. Porque la Escritura dice, el que piensa, o sea, el que ha decidido, no el que está todavía, pues, bamboleando entre el mundo, Dios, entre el bien y el mal, entre la iglesia y el mundo, sino el que ha reconocido que el Señor Jesús es digno de renunciar a todo aquello que no esté de acuerdo a su propósito, a su llamado y a su perfecta voluntad, a su palabra preciosa, pues debería haber pensado o decidido estar firme. Y dice a continuación, el que piense estar firme, mire, no caiga. Y es muy sencillo. En realidad, todos nosotros sabemos de lo que es una caída. Porque todos nosotros sabemos que tenemos un adversario. Todos nosotros sabemos que matar la carne, renunciar al mundo, caminar con Jesús no es un ejercicio sencillo, no es una práctica sencilla, esto no es de la noche a la mañana, esto implica pues mucha determinación, mucha ayuda de parte del cielo, de la iglesia, necesita pues una serie o una conjunción de decisiones y elecciones que nos permitan avanzar, crecer, madurar, de modo que evitemos caer deliberadamente. Porque la Biblia nos enseña, el que sabe que algo es bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado, pues, altera, altera nuestra relación con nuestro Dios, algo que nosotros queremos evitar a toda costa. Hoy, para nosotros los que hemos reconocido el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, para nosotros que hemos reconocido espiritualmente todo lo que Dios ha hecho desde el día que le dijimos sí a Jesús hasta el día de hoy, todo lo que el Padre ha hecho en nuestra vida, y no solamente en Cristo, sino antes de Cristo, cómo nos cuidó y todo las cosas buenas que Él nos ha dado, la misericordia que ha tenido contigo y conmigo, nosotros pues tenemos ah, digamos, una visión muy clara, un norte muy claro de que tenemos que hacer lo necesario para permanecer firmes. Solo de esa manera podemos darle gloria a Dios. No podemos, o tenemos que tomar algunas decisiones para evitar caer constantemente. No digo, no lo vayamos a hacer. Nadie está exento, absolutamente nadie, de caer, de resbalarse y de tropezarse. Pero aquí el foco está en que debemos identificar aquellas situaciones que nos hagan caer, tropezar, resbalar. ¿Ven? ¿Por qué? Sobre esto yo estaba un poco pensando y creo que todos vamos a, de alguna forma, reconocer esto. Nosotros, en general, creo que como personas, creo que como seres humanos, tenemos un potencial para el bien y para el mal. Creo que una persona ajena a Dios, creo que una persona sin la palabra de Dios, creo que una persona sin el Espíritu Santo, creo que una persona sin todas estas elementos, estas cosas, pues las probabilidades de que, por más que sea una buena persona,
las probabilidades de que cometa una locura, un desvarío, con su propia mano izquierda arruine todo lo que quizás haya construido con su derecha, las probabilidades son altísimas, altísimas, porque la verdad es que el temor de Dios es el que aleja al hombre del pecado, como está escrito en la Biblia. Pero un hombre que no teme a Dios, un hombre que no tiene esta regla de vida en la Biblia, no cree que hay un Dios, o que en todo caso ignora voluntariamente que hay un Dios, no tiene límites, no tiene linderos, simplemente está abierto y dispuesto a que en cualquier momento pueda cometer excesos, desvaríos, y esto lo lleve a arruinar, a destruir, a desbaratar y a autoperjudicarse. Algo que, por cierto, hermanos, todos nosotros tenemos alguna experiencia. En este sentido, creo, en contraparte, que un hombre, una mujer, un ser humano, ha creído en el Señor Jesús, que le ha rendido su corazón y su vida, que vive cada día en comunión con el Espíritu Santo, que se ocupa de la lectura y el estudio de la Biblia, que tiene una vida de fe, de oración, de ayuno, sus probabilidades de errar, sus probabilidades de cometer una locura, sus probabilidades de arruinarlo todo, pues, se reducen, porque la palabra de Dios le enseña a un hombre a caminar por caminos de bien, no de mal. La palabra de Dios convierte nuestro exceso en mesura, en sobriedad, en prudencia. Convierte nuestro duro corazón en un corazón de carne. Y de repente, ahora nos convertimos en hombres de misericordia. Nos, ah, nos queremos todo el tiempo, pues, perdonar cuando antes juzgábamos, que juzgábamos. Queremos ver lo mejor de la gente cuando antes solamente en la carne criticábamos y veíamos todo lo malo de la gente, de cualquier circunstancia. Antes de cualquier adversidad, renegábamos, nos entristecíamos, nos poníamos de mal humor y esto nos duraba días y semanas y arruinábamos nuestra atmósfera, casa, trabajo pues todo eso es lo que nos acontecía, lo que le podría acontecer o lo que le acontece a un hombre sin el temor de Jehová, sin la palabra de Dios, sin límites. Tú y yo, hermano, hermana, necesitamos límites, necesitamos linderos para respetar, saber que esto se puede y esto no se debe. En nuestra naturaleza está ir y hacer lo que no debemos. Es por eso que la semana pasada estuvimos conversando y tratando la relevancia que tiene el poder construir y cultivar el temor de Dios. Reconocer que en este instante y más tarde, y cuando te vayas a dormir, y cuando amanezcas, cuando vayas al baño, y cuando estés en la ducha, y cuando te vayas a trabajar, y lo que sea que hagas, todo es hecho en presencia de Dios y de todo el cielo. Entonces, reconocer que Dios está en nosotros, con nosotros, sus ojos sobre nosotros, entonces genera un respeto y un temor sagrado, justamente para evitar que pequemos y nos equivoquemos, hermano. Porque nadie se atrevería a pecar sabiendo que Dios está aquí. Es por eso que nosotros los hijos de Dios tenemos que cultivar el andar en el Espíritu para reconocer el Señor está con nosotros. De ese modo podemos saber que hay cosas que no nos convienen, porque la Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y sobre este punto es importante que justamente la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón y, como dije inicialmente, tumbe y eche por tierra todo aquello que sea un impedimento o que esté en contradicción de la palabra de Dios. De modo que siempre
elijamos lo recto y lo correcto de manera voluntaria. Nadie me obliga a elegir lo bueno. Lo hago, lo haremos por amor de nuestro Dios, porque es bueno, porque alabo a Dios, glorifico a Dios y me conviene a mí también. Recordemos que nuestra naturaleza va en contra de esto. Es por eso la importancia de poder tomar control de nuestra voluntad. Si no, recordemos que el Señor le dijo a Adán, todo esto es tuyo, absolutamente todo, señorea, tú eres aquí el que debe gobernar, el que debe señorear. Solamente te pido una cosa, esa cosa es la que hizo, ¿verdad? Entonces, nuestra naturaleza es desobedecer. Es por ello que Dios, en su infinita gracia y misericordia e inteligencia, nos dio a Jesús, nos dio su palabra y nos dio al Espíritu Santo. Tenemos que cultivar una muy, pero muy estrecha, íntima, constante y perpetua y cotidiana relación con el Espíritu Santo, para que precisamente en el Espíritu Santo podamos evitar lo que aquí se nos dice. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si yo pienso estar firme, una de las cosas que debo hacer es tener una comunión íntima todo el tiempo con el Espíritu Santo. Para lograr esa comunión íntima, tiene que haber un proceso de transformación y cambio que venimos nosotros proponiendo todos los miércoles y los domingos a través de este espacio y según la palabra de nuestro Dios. En este sentido, también quiero señalar que sería interesante reconocer qué situación, a ti y a mí, qué situación, qué circunstancia, qué coyuntura me invita a activar o a despertar el viejo hombre. Que todos nosotros tenemos nuestras caídas, todos nosotros a veces perdemos la fe, todos nosotros tropezamos, tenemos nuestros exabruptos, nuestros baches, nuestros reveses, y tenemos que identificar qué es lo que detona, por ejemplo, en que pierdas la fe y comiences a tener miedo. ¿Qué es lo que detona situación, circunstancia, qué tentación detona el viejo hombre que despierta en ti y en mí? Y comencemos a hablar, a pensar lo que es indebido. Si no identificamos esto, entonces estas situaciones que despiertan al viejo hombre y que nos invitan a la caída, que saca, despierta nuestra peor versión, pues si no identificamos eso, pues nos va a acontecer de una u otra manera. Periódicamente vamos a caer en estos vacíos, en estos baches. Y nosotros, si pensamos verdaderamente estar firmes, tenemos que mirar, no caer e identificar qué situación me está sacando de comunión con mi Dios, qué situación me hace olvidarme del Evangelio, en qué circunstancia caigo en incredulidad. Sobre esto hemos hablado mucho, ¿cierto? Pero creo que es importante, hermanos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura, el que es estimado como sabio y honorable. Amén. Entonces, creo que es muy importante, hermanos, reconocer qué cosa despierta nuestro potencial, el pecado, para permitirnos algunas licencias y ligerezas que afectan nuestra relación con Dios, atentan contra nuestro crecimiento. Creo que es importante tener, como siempre he dicho, un plan que nos permita vencer, 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 prevalecer, resistir al diablo, resistir el pecado, transformando nuestra mente, nuestro corazón, fuertes cada vez, más maduros, más involucrados, más
más comunión con el Espíritu Santo, porque ese vencer y prevalecer nos está construyendo un músculo de victoria, nos estamos acostumbrando a no caer, nos estamos acostumbrando a siempre andar en el Espíritu, a no incurrir de manera repetitiva en esos pecados, en esas licencias que antes nos permitíamos de manera voluntaria y engañados por el diablo. Así de sencillo. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque, repito, toda persona tiene potencial para el bien y para el mal. Somos nosotros los que con nuestras decisiones pues, elegimos y decidimos si vamos a sacar o permitir que florezca la mejor versión de nosotros en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, o simplemente nos dejamos estar, nos relajamos y pues podríamos nosotros resbalar y deslizarnos por una espiral de pecado, podría afectar seriamente nuestro testimonio, nuestro crecimiento, y es algo que ni tú ni yo queremos, ni tú ni yo queremos. Por eso, por eso la importancia de que te mantengas conectado a este tipo de transmisiones. Es por eso que es importante que no dejes de leer la Biblia, no te permitas la ligereza de no leer la Biblia, de no estudiar la Biblia, porque allí entonces no estás construyendo fortaleza, sino debilidad. Es importante oír la palabra de Dios de manera constante, tener comunión con los hermanos, mantener una vida rica en oración, ayunar. Justamente ayer estuvimos conversando con unos hermanos acerca de cómo el Señor empodera a todo aquel que de manera voluntaria decide ayunar con el propósito de ejercitarse en el sometimiento a Dios, en el control de nuestra carne, nuestra voluntad, para darle gloria a Dios, para obedecer a Dios. Porque el que ayuna, hermano, se sacrifica, renuncia. El que ayuna busca a Dios. El que ayuna quiere tomar control de su carne y de su voluntad para precisamente, como dice la Escritura en Corintios, mirar o evitar que no caiga. Como yo sé que puedo o es probable que yo caiga en esto o aquella situación o circunstancia, entonces tengo que adquirir fuerza, fortaleza, tengo que echar mano de las armas que Dios me ha dado. Y el ayuno me empodera espiritualmente, porque hay recompensa al que ayuna, justamente para poder permanecer firme y también, entre otras cosas, como estuvimos compartiendo ayer, estar preparados para enfrentar todos aquellos desafíos y retos espirituales que tendremos en adelante como hijos e hijas de Dios. Estamos llamados, por cierto, a caminar en victoria, hermanos. Esa es la verdad. Entonces, ah, exhortación, hermanos, exhortación esta noche para ti, para mí, para la iglesia, el que ha creído en el nombre de Jesús, el que verdaderamente ama al Señor Jesús, quiere guardar sus mandamientos. Porque cuando uno ama a Jesús, uno tiene en mente todo el tiempo, quiero honrar al Señor, quiero honrar a mi Rey, quiero amar, quiero adorar y alabar a mi Salvador. Y Él nos enseñó que la única manera es guardando los mandamientos. Quiero conocer la profundidad de los tesoros de los mandamientos de Jesús para aprender a caminar con Él y darle mi alabanza, porque Él es digno de mi alabanza. Voy a ayunar, voy a cambiar mi vida, voy a entregarme y consagrarme al Señor porque quiero estar firme. Y como quiero estar firme, voy a evitar a toda costa sacrificio, denuncias, etc. Voy a evitar a toda costa caer, resbalarme, como seguramente antes lo hacía de manera recurrente y frecuente, algo que esta noche deberíamos cancelar. Y para eso, mira, no caigas. ¿Ven, hermanos? Bueno, sobre esta palabra seguramente ustedes meditarán, reflexionarán y considerarán ampliamente, que el tiempo se nos acabó. Recordemos
esta escritura, aquí en Corintios, tiene un contexto, ¿no? Un contexto muy interesante, que habla del tiempo de Moisés y del pueblo de Dios, de su salida de Egipto. Y sería interesante que tú puedas leer el contexto para que entiendas en qué momento Dios revela esta palabra, bajo qué contexto, ¿no? Entonces, aquí hay una advertencia, ¿no? No es una cosa ligera, ni mucho menos, a ser indiferente ante esta palabra, ante esta advertencia, ante este mandamiento del Señor. Porque pues no podemos nosotros creer o imaginar que pues el Señor entiende a nuestra debilidad, que pues nos podemos dar ciertas licencias y permisos, que pues el Señor tiene misericordia y sabe que estoy en proceso de crecimiento, y que no vamos a pagar la factura de todo lo que hagamos, entendiendo que, volvemos al pasaje de Santiago, sabiendo que aquel que sabe algo es bueno, no lo hace, le es pecado. Pecar contra Dios de manera voluntaria es absolutamente, absolutamente necio, es absolutamente falto de inteligencia. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y ese es un engaño, un engaño. Tenemos que evitar a toda costa, hermano. Por eso que, para que podamos reconocer delante de quién estamos, a quién le hemos creído, quién es el que nos ha llamado y quién es el Rey Jesús, tenemos que buscar su rostro todo el tiempo para que se caiga el velo de nuestros ojos, para que podamos ver la luz admirable del Señor y reconocer que somos bienaventurados porque el Señor pues, nos ha llamado, nos está enseñando, nos ama de una manera espectacular y debemos de ser dignos de ese llamamiento y no pagar mal por bien en ninguna manera. Así que les deseo, hermanos, les deseo todos los éxitos y muchas bendiciones en sus planes y en todo lo que ustedes hagan de aquí en adelante para permanecer firmes, sabiendo que estos esfuerzos denodados y todo lo que haremos de aquí en adelante para estar firmes, Dios delante de Dios es, y Él recompensará, nos recompensará, porque el que piensa estar firme está buscando la santidad, y el que busca la santidad está en la presencia y permanece en la presencia de Dios. Gloria al Señor por esta palabra y un fuerte abrazo fraterno en Cristo. A todos ustedes, hermanos, los amamos mucho. Dios les bendiga, gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chao, nos vemos. Dios.